Qué bueno estar el día de hoy con ustedes. Gracias al Laboratorio LIFE del Ecuador por apoyar este tipo de iniciativas que buscan instruir a quienes nos ven y nos escuchan por nuestras redes sociales. Especialmente a la línea Gastro de Laboratorios LIFE, quien gentilmente se prestó para este apoyo. Hoy hablaremos de un tema súper importante, el síndrome de intestino irritable. Esto afecta del 10 al 20% de la población. Es más frecuente en mujeres en una relación de 3 a 1 con respecto a los hombres. Representa cerca del 38% de las consultas de gastroenterología. El síndrome de intestino irritable constituye una alteración gastrointestinal sintomática recurrente que caracteriza el dolor abdominal, acompañado de alteraciones del hábito intestinal que pueden ser diarreas o estreñimiento, siempre y cuando esté en ausencia de alguna causa orgánica. Dentro de las causas del síndrome de intestino irritable, nosotros vamos a recalcar que esto se debe a una alteración del eje intestino-cerebro. No se encuentra una causa anatómica específica en las pruebas de laboratorio, ni en los estudios diagnósticos, ni por imágenes, ni por endoscopía. Los factores emocionales, la dieta, los fármacos y las hormonas pueden precipitar o agravar los síntomas digestivos. En el síndrome de intestino irritable ocurre una combinación de factores que pueden ser fisiológicos y psicosociales. Dentro de los factores fisiológicos podemos mencionar un aumento de la sensibilidad intestinal caracterizado por una hiperalgesia visceral. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a percibir los estímulos de manera exagerada a nivel de nuestro intestino. Una motilidad intestinal alterada que puede conllevar a diarrea o estreñimiento y una alteración de la flora intestinal. En relación a la hiperalgesia visceral, hace referencia a que es una hipersensibilidad que tienen nuestros intestinos a responder incluso ante distensión intraluminal y mayor percepción del dolor en presencia de cantidades normales de gas intestinal. Puede deberse a remodelado de vías nerviosas del intestino o del eje intestino-cerebro, y algunos pacientes, quizás uno de cada 7, han informado que sus síntomas de síndrome de intestino irritable comenzaron después de un episodio de gastroenteritis aguda. En este caso, nosotros pudiéramos denominar un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. El estreñimiento puede explicarse por un tránsito colónico más lento y la diarrea por un tránsito colónico más rápido. Las molestias abdominales postpandriales, es decir, después que nosotros comemos, pueden ser atribuibles a un reflejo gastrocólico exagerado. ¿Qué es el reflejo gastrocólico? Es cuando nosotros comemos, el estómago envía una señal al colon para que se vacíe. En muchos casos este reflejo está alterado y por ello se presentan algunas sintomatologías características dentro del síndrome de intestino irritable. La ingestión de grasas puede aumentar la permeabilidad intestinal y exagerar la hipersensibilidad visceral. La ingestión de alimentos como ajo, cebolla, trigo, miel, maíz, frijoles, legumbres, lácteos, manzanas y aguacate se absorben mal en el intestino delgado, y esto puede aumentar la motilidad del intestino, es decir, el movimiento, y también aumentar las secreciones colónicas, lo que causaría distensión abdominal, evacuaciones líquidas. En las mujeres incluso se habla de que las fluctuaciones hormonales afectan las funciones intestinales. Es por ello que nosotros podemos ver a nuestras pacientes mujeres que la sensibilidad rectal aumenta durante los periodos de menstruación, pero durante otras fases del ciclo menstrual no se ha evidenciado ninguna alteración. Dentro de los factores psicosociales, la angustia psicológica es frecuente en los pacientes con el síndrome de intestino irritable. Algunos pacientes presentan trastornos de ansiedad o depresión o trastornos de somatización, es decir, que hay algo que afecta a la esfera emocional de nuestros pacientes, que conlleva a que ellos involucren algún sistema del organismo en su ansiedad o en su factor emocional. Y muchas veces esto se somatiza a nivel intestinal. También coexisten las alteraciones del sueño. Sin embargo, el estrés y los conflictos emocionales no siempre coinciden con el comienzo ni con la recurrencia de los síntomas del síndrome de intestino irritable. El médico que evalúa a los pacientes con el síndrome de intestino irritable, en particular aquellos que tienen síntomas que no modifican con la medicación,
debe investigar problemas psicológicos que no se han resuelto. Así que es ideal tener un equipo multidisciplinario que nos apoye y nos ayude con este tipo de pacientes. En relación a la alteración de la flora intestinal, estos pacientes, la flora intestinal son virus, bacterias, hongos, esporas que viven dentro de nuestros intestinos y que son las responsables de un adecuado funcionamiento intestinal. Por ello, hay una teoría que cuando hay alteración de la microflora o de la flora intestinal, también pueden desarrollarse síntomas característicos del síndrome de intestino irritable. Dentro de los signos y síntomas del síndrome de intestino irritable, nosotros vamos a encontrar que puede desarrollarse en la adolescencia y en la tercera década de la vida. El inicio de la edad adulta tardía también es posible, pero es menos frecuente. Los síntomas a menudo son desencadenados por alimentos o por estrés y los pacientes siempre van a tener molestias abdominales o dolor abdominal que varían considerablemente, pero suelen localizarse en la parte baja del abdomen, con constantes cambios de fluctuaciones en relación a la intensidad del dolor y siempre van a estar relacionados con la defecación. Las molestias abdominales presentan una asociación temporal con alteraciones del ritmo evacuatorio, que puede ser diarrea, estreñimiento o una combinación de ambas, es decir, el síndrome de intestino irritable mixto. Los pacientes pueden tener síntomas de defecación anormal, es decir, esfuerzo para evacuar, urgencia evacuatoria, que es cuando sienten que cuando llegan a la necesidad de evacuar no van incluso a resistir llegar al baño, y cesación de evacuación incompleta, que es cuando el paciente evacúa y siente que todavía quedan restos de heces dentro de su recto. También puede eliminar moco o referir distensión abdominal en la mayoría de los casos. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable: primero, una evaluación clínica basada en los criterios de Roma. Las pruebas de laboratorio realmente son limitadas, casi nunca solicitamos pruebas de laboratorio a menos que el paciente no responda bien a la medicación. Otras pruebas que se pueden realizar en pacientes con síndrome de intestino irritable son endoscopia, colonoscopia, dependiendo si se asocian a síntomas comunes, signos de alarma, es decir, pérdida de pesos sin causa aparente, vómitos con sangre o evacuaciones con sangre. El síndrome de intestino irritable es importante tomar en cuenta antecedentes, forma específica de los patrones intestinales, el momento y las características del dolor y, por supuesto, descartar los signos o síntomas de alarma que mencioné anteriormente. También es importante en la anamnesis o en la evaluación del paciente indagar sobre antecedentes de cáncer de colon en la familia, antecedentes de enfermedad celíaca o otras patologías que pudieran ser diagnósticos diferenciales de nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable. El diagnóstico siempre nos vamos a basar en los criterios de Roma, son criterios estandarizados basados en la sintomatología y que nos permiten hacer el diagnóstico del paciente con síndrome de intestino irritable. Siempre el dolor abdominal está presente y debe acompañarse de dolor relacionado con la defecación, el dolor asociado a cambios de la frecuencia defecatoria, el dolor asociado a cambios de la consistencia de las heces, y siempre nos vamos a apoyar en esta tablita que les voy a mostrar ahora, que es la escala de Bristol. Y esto nos va a permitir a nosotros diferenciar el subtipo de síndrome de intestino irritable que caracteriza al paciente. Y así tenemos 3 subtipos, o 4 subtipos más bien, porque sería el siguiente, que es el indeterminado. Tenemos el paciente con síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, en el cual más del 25% de las deposiciones de una semana son heces tipo 1 o 2 de la escala de Bristol, y menos del 25% de las heces de una semana son con forma 6 o 7 de la escala de Bristol. En el caso del síndrome de intestino irritable a predominio de diarrea, el 25% de las deposiciones de una semana son heces de forma 6 o 7 en la escala de Bristol, y menos del 25% de las heces de una semana son forma 1 o 2 de la escala de Bristol. En relación al mixto, vamos a tener que el más del 25% de las deposiciones de una semana tienen heces en forma tipo 1 o tipo 2 de la escala de Bristol, y
En más del 25% tienen heces en forma 6 o 7 de la escala de Bristol. Y el síndrome de intestino irritable no clasificable es aquellos pacientes cuyos síntomas o hábitos intestinales no pueden ser clasificados en ninguna de las tres categorías que mencioné anteriormente. Para los pacientes con predominio de diarrea se recomiendan marcadores serológicos para la enfermedad celíaca y pruebas para detectar la enfermedad inflamatoria intestinal. Para los pacientes con estreñimiento se recomienda un perfil tiroideo y evaluar los niveles de calcio. La colonoscopia se recomienda para los pacientes mayores a 45 años para excluir pólipos o tumores colónicos. El tratamiento del síndrome de intestino irritable: apoyo y comprensión de parte del médico y su equipo, dieta normal evitando alimentos que causen gases y diarrea, mayor ingesta de fibra e hidratación para el estreñimiento, farmacoterapia siempre orientada a los síntomas predominantes del paciente. El tratamiento está orientado a síntomas específicos, es conveniente educarlos sobre el trastorno, hablarle de la fisiología intestinal, de la hipersensibilidad del intestino al estrés, de los alimentos y tranquilizarlos, sobre todo después de realizar algún tipo de estudio que excluya alguna enfermedad grave. La actividad física regular ayuda a aliviar el estrés y colabora a la función intestinal, sobre todo en pacientes con estreñimiento. Importante, la dieta. No deben ser muy abundantes la cantidad de comida, es aconsejable comer de forma lenta y regular. Los pacientes con distensión abdominal y aumento de la flatulencia pueden beneficiarse al reducir o eliminar las dietas coles, granos, carbohidratos, la mayor ingesta, evitar la ingesta de edulcorantes, ya que estos van a producir más distensión abdominal e incluso diarrea. Los pacientes con evidencia de intolerancia a la lactosa deben reducir la ingesta de leche y productos lácteos. Una dieta pobre en grasas puede reducir los síntomas abdominales después de las comidas. Se debe alentar a los pacientes a beber más líquido. Los suplementos de fibra soluble de la dieta pueden ablandar la materia fecal y facilitar la evacuación. Sin embargo, el uso excesivo de fibra puede inducir también a distensión y diarrea, de manera que deben individualizarse las dosis en relación a los pacientes. La farmacoterapia, como les comenté, dirigida y orientada a los síntomas predominantes de nuestros pacientes, y no debemos olvidarnos nunca de las terapias psicológicas, ya que el paciente puede beneficiarse de la terapia cognitiva conductista, la psicoterapia convencional, la hipnoterapia, que pueden ayudar a ciertos pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo si estos pacientes no tienen buena respuesta al tratamiento. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nuevamente gracias a Laboratorios LIFE del Ecuador y a la línea gastro de Laboratorios LIFE por apoyar este tipo de iniciativas para orientar a quienes nos ven y nos escuchan por nuestras redes sociales.